Bienvenidos, mi nombre es Rodrigo Bagnati, soy miembro del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires y en estos minutos les voy a hablar de cuándo sospechar la presencia de una ortopatía genética. Clásicamente dividimos los aneurismas de aórticos en aquellos de aorta abdominal, que suelen ser más frecuentes y en general se asocian más a factores de riesgo asociados a aterosclerosis, y aquellos de aneurismas de aorta torácica, que hoy en día sabemos que se asocian más frecuentemente a causas genéticas. Tanto es así, digamos que dentro de los aneurismas de aorta torácica hay autores que abogan que aquellos que son proximales al ligamento arterioso probablemente estén más todavía asociados a causas genéticas y aquellos que son distales al ligamento arterioso tengan más que ver con causas degenerativas o con factores de riesgo asociados a aterosclerosis. Este dato es interesante porque más del 60% de los aneurismas de aorta torácica comprometen la raíz aórtica y la aorta ascendente, entonces siempre que tengamos un aneurisma de esta localización deberíamos empezar a pensar en una posible causa genética. Y al revés de lo que uno cree, que el paciente con neuropatía genética siempre se presenta de una manera clara, como puede ser un síndrome de Marfan, donde hay un síndrome claro con un grupo de manifestaciones que van a hacer que uno rápidamente identifique al paciente con esta patología. Los avances en genética nos han demostrado que el diagnóstico basado solamente en estas características físicas tiene grandes limitaciones, y esto es porque existen variantes patogénicas, variantes genéticas patogénicas, con enfermedad arterial positiva presente, a las cuales les faltan las características sindromáticas típicas. Sumado a esto, existe una superposición fenotípica entre las diferentes ortopatías hereditarias, no solo superposición, sino que, como estoy diciendo, no siempre se presentan con todos los rasgos característicos, o con ninguno, o con algunos, o con todos. Entonces, digamos, hoy cuando hablamos de ortopatías genéticas pensamos rápidamente en las ortopatías de la sindromática, digamos, ¿no? Como el Marfan, el Lewis-Dietz, el Ehlers-Danlos, el Turner, síndromes que están bien caracterizados, que tienen manifestaciones típicas y que son relativamente fáciles de identificar. Sin embargo, en el último tiempo ha ido surgiendo que los aneurismas de aorta torácica pueden ser no sindromáticos, pero tener agrupación familiar. Y esto se demostró a raíz de que un 20% de los pacientes que parecían no ser de causa sindromática tenían familiares de primer grado con aneurismas arteriales en algún territorio. Y que además estos pacientes se presentaban nada más temprano y con aneurismas que tendían a crecer más rápido, ¿sí? Y luego empezamos a identificar aneurismas aortotorácicos esporádicos, pero con posible causa genética. A la medida que la genética se va desarrollando, quizás vamos aprendiendo que algunos de estos aneurismas que no parecían de causa genética, realmente lo son. Entonces, ¿cómo nos aproximamos nosotros a alguien que pensamos que puede tener una ortopatía hereditaria? Bueno, primero hay que sospecharla. ¿En quién lo vamos a sospechar? Pacientes jóvenes, menores de 60 años, realmente decimos, que no tengan mucha presencia de factores de riesgo cardiovascular tradicionales, o sea, que no sean hipertensos, que no sean tabaquistas, aquellos que tengan características sindrómicas, ¿sí? Pero no todo el síndrome florido, sino que algunas de estas cosas que vamos a echar más adelante, y aquellos que tienen historia familiar de patología de la aorta o de una muerte súbita inexplicada. En esos pacientes donde sospechamos, tenemos que hacer una historia clínica detallada, tanto personal como familiar. Y hay que tener en cuenta que por la baja penetrancia de estas enfermedades, que a veces saltean generaciones, ¿sí? Necesitamos estudiar hasta 3 generaciones buscando las siguientes cosas: la presencia de un aneurisma, la presencia de una disección, la presencia de un defecto congénito del lado izquierdo o la presencia de una muerte súbita en pacientes jóvenes ante los 45 años de forma inexplicada, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros sospechamos esto, desde, digamos, la presencia y en el interrogatorio identificamos alguna de estas cosas, tenemos que ir al examen físico y tratar de identificar algunas de estas características sindromáticas, ¿sí? Entonces hay ciertas cosas que se superponen entre los diferentes síndromes y que uno creería que pueden estar asociadas a una de estas formas, digamos, incompletas de ortopatía genética. Tenemos las manifestaciones craneofaciales, entre las cuales, digamos, como verán, son muchas, ¿sí? Entre las cuales podemos destacar, por ejemplo, la craneosinostosis, podemos destacar la úvula bífida, ¿sí? Tenemos manifestaciones del cuello, ¿no? Manifestaciones sobre todo en la columna cervical, del pecho típicamente, el pectus excavatum, el pectus carinatum, ¿sí? En lo que es el abdominal, los genitourinarios, las hernias inguinales, especialmente cuando son a repetición. A nivel cardiovascular, esto lo sabemos todos muy bien, además de la dilatación de la aorta, el prolapso de válvula mitral, por ejemplo, o la presencia de insuficiencia aórtica o el ductus arterioso.
A nivel musculoesquelético, la hipermovilidad, los pacientes que tienen esguinces a repetición o que son hipermóviles, que son más elásticos que sus pares, ¿sí? La cifosis, la escoliosis severa, los trastornos de la pisada, ¿sí? A nivel de la piel fina, la piel que parece envejecida, que hace escaras atróficas, o sea, que hace estrías en lugares inusuales, ¿sí? Que es hiperelástica, que tiene característica terciopelada, ¿sí? A nivel neurológico puede haber déficit intelectual. Y entonces, en base a todas estas cosas, digamos, a los antecedentes, ya sean propios o familiares y el examen físico, podemos sospechar la presencia. Entonces, ¿cuándo realizamos un estudio genético y por qué? Bueno, justamente porque las ortopatías hereditarias pueden ser no sindrómicas, porque las formas sindrómicas, como decíamos, no siempre están de forma característica, y porque además hay superposición entre los diferentes fenotípicos de las sindrómicas, y muchas veces es importante saber frente a cuál síndrome estamos parados, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos esta situación, vamos a pedir un test genético. Hay que recordar que muchas veces va a ser útil, pero que a veces también podemos tener problemas de encontrar lo que llaman variantes de significado incierto, para lo cual vamos a necesitar una asesoría genética, y que la ausencia de una mutación no descarta que nuestro paciente tenga una patología aórtica, porque puede tener una mutación que no ha sido descrita, por ejemplo, todavía, o que ha sido descrita, pero que todavía no ha sido identificada como causante de una ortopatía. ¿Y por qué es importante? Porque tiene implicancias ya desde el punto de vista pronóstico, desde el punto de vista terapéutico y también para el consejo genético, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, en el gráfico a la derecha, que no es lo mismo tener desde el punto de vista del riesgo vascular un síndrome de Marfan que un síndrome de Lewis-Dietz o que un síndrome de desvalo vascular, ¿sí? En ese orden son cada vez más graves y tienen más eventos. Tampoco es lo mismo desde el punto de vista de seguimiento, porque obviamente al ser más graves requieren seguimientos más estrictos y seguimientos más extendidos a lo que es todo el árbol arterial. Entonces, hacer diagnóstico genético es importante, ¿sí? Dentro de las sintomáticas y fuera de las sintomáticas también, porque podría identificar a aquellos pacientes con aneurismas con un poco más de riesgo que el aneurisma degenerativo tradicional, ¿sí? Y como decíamos, también tiene implicancias desde el punto de vista terapéutico, porque sabiendo cuál es la patología y cuál grave es la patología, uno va a poder decir, bueno, a qué nivel o con qué tamaño de la aorta debo intervenir para evitar un evento. Entonces, sabemos hoy en día que las guías sugieren que a todos los aneurismas mayores de 55 milímetros intervengamos, pero si ya existe alguna cosa genética, como puede ser un Marfan sin factores de riesgo, eso baja a 50. Si tiene factores de riesgo, como pueden ser la historia familiar de disección, un crecimiento rápido, la valvulopatía severa asociada o el deseo de embarazarse, eso puede bajar a 45 milímetros, ¿sí? Y en las ortopatías eh, familiares pero no sindromáticas, quizás uno podría pensar que en vez de ese punto corte de 55 tendría que disminuir un poco el corte, quizás ir a 50 milímetros. Bueno, estas ortopatías hereditarias no diagnosticadas podrían explicar por qué muchos pacientes se disecan con diámetros por debajo de los que las guías sugieren para intervenir. Entonces, en resumen, ¿cuándo sospechamos la presencia de ortopatía genética? Bueno, para empezar, cuando el aneurisma se localiza en la aorta torácica, ¿sí? Y especialmente cuando se localiza de forma proximal al ligamento arterioso, ¿sí? Y cuando ese aneurisma está dentro de un paciente que es joven, habitualmente decimos menor de 60 años, que no tiene factores de riesgo cardiovascular tradicionales, ¿sí? Que además puede tener algunas de estas características sindrómicas, pero no tiene todas como para formar el síndrome completo. Entonces quizás tiene estrías o tiene el pectus alterado, o tiene escoliosis, o tiene hiperlaxitud, ¿sí? O tiene, bueno, índices a repetición, ¿sí? Pero no llega a sumar tantos puntos como para constituir el síndrome completo. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Y cuando tenemos, obviamente, historia familiar de patología de la aorta o de otras cardiopatías congénitas del lado izquierdo, o cuando tiene una muerte súbita inexplicada en la familia, que uno podría asociarla a una ortopatía no diagnosticada, uno debería sospechar la presencia de una ortopatía genética. Bueno, espero que les haya servido. Muchísimas gracias.